esta mañana un texto que está escrito en Isaías, capítulo 6, verso 1 al 8. Dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Este texto es la visión y a su vez el llamamiento que recibe un siervo de Dios, un hombre de Dios, Isaías, al ministerio profético. Fíjense, y antes de nada quisiera que por un tiempo retrocediéramos ya en el tiempo y nos situemos en la época en que Isaías recibe este llamado y esta visión del Señor. Y para ello tenemos que irnos pues más o menos allá por el siglo VIII antes de Cristo, en el año 758 antes de la venida del Señor, antes de Cristo exactamente. Y allí el profeta Isaías nos contextualiza el momento en el que recibe esta visión y después un llamado del Señor, un llamado de Dios. Y el texto comienza, dice: en el año en que murió el rey Uzías. Y es importante que primero nos detengamos en este hecho para entender lo que viene después, que es la visión y el llamamiento de Isaías y la visión que el Señor le dio. Uzías, lo sabemos si hemos leído el libro de Reyes o el libro de Crónicas, sabemos quién fue el rey Uzías, y por la historia y por lo que la Biblia nos relata, ¿no? Fue un rey, el rey Uzías, que trajo mucha bendición al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, durante su reinado. Fue un rey que gobernó además muchísimos años. Si no mal recuerdo, creo que fueron exactamente 52 años que este rey Uzías reinó sobre Israel. Un reinado largo, 52 años son muchos años de reinado. Amén. Era difícil que en ese tiempo una persona viviese tal vez tantos años y que pudiera reinar durante tanto tiempo. Pero además de eso fue un buen rey, en el sentido que trajo mucha prosperidad y bendición al pueblo de Dios mientras este rey se mantuvo consultando a Dios, haciendo las cosas correctamente, porque luego tuvo una caída, ¿verdad? Y se enorgulleció y se ensoberbeció y bueno,
pero el tiempo en que consultó a Dios y buscó a Dios y hizo las cosas conforme al corazón de Dios, el pueblo de Israel fue prosperado bajo el reinado del rey Uzías. Levantó un ejército poderoso que permitió, además, que el pueblo de Israel viviera en paz, siendo una nación respetada y una nación poderosa. Es decir, las naciones de alrededor, los pueblos de alrededor, respetaban a Israel por el buen hacer de su rey, que era el rey Uzías. Y por lo tanto había paz, había seguridad, había prosperidad y había bendición en el pueblo, porque dice la Escritura que cuando un justo gobierna, dice que el pueblo se alegra. Amén. Eso dice la Escritura. Y eso es así en la política, en todos los países donde hay un presidente que busca ser justo y hacer las cosas con justicia, con rectitud. No cabe duda que el pueblo recibe esa bendición y el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna un impío, dice que el pueblo sufre, el pueblo gime, el pueblo sufre el gobierno de un hombre impío, de un hombre que no es pío, que es impío y que no practica la verdadera justicia. Ya no voy a decir de Dios, sino un reinado justo, un reinado que sea equiparable, ¿no?, con toda la sociedad y con toda la nación. Es decir, este rey hizo las cosas bien y había paz y prosperidad y la gente vivía bien en aquel lugar y en aquel momento, en aquella época del tiempo. Pero ocurrió lo inevitable, ocurrió lo que tenía que ocurrir, lo que le ocurre a todo ser humano y que la Biblia establece de una forma clara, y es que los hombres mueran una sola vez. Entonces a Uzías le llegó su momento, le llegó su tiempo, y Uzías murió y partió de esta tierra. Y en ese año en que el rey Uzías muere, es cuando Dios le hace precisamente a Isaías ver aquella visión y recibir el llamado del Señor. Amén. Y por eso empieza el texto diciendo: en el año en que murió el rey Uzías, ¿ya? Vi yo al Señor, dice Isaías, sentado en el templo, y sus faldas llenaban el templo, y encima de él había serafines, ángeles, cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, ¿verdad? Y el uno al otro, aquellos ángeles, aquel ejército de ángeles, daban voces diciendo: Santo, 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 Yahweh, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Y entonces dice que los quiciales de las puertas, los marcos de las puertas, las bases de las puertas, se estremecieron, dice, ante la voz ya del que clamaba, y la casa donde estaban, el templo, dice que se llenó de una neblina, se llenó de un humo. Y entonces cuando el profeta, cuando el hombre Isaías vio aquella tremenda visión, imagínate un lugar, un templo, un habitáculo que se llena de humo y empieza a ver ángeles, que 6 ángeles, ángeles que tenían 6 alas, que con 2 volaban, que con 2 cubrían sus pies, que con 2 cubrían sus rostros, y estaban dando voces en alta voz diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías vio aquello y se quedó atónito seguramente, y entonces le salieron de su boca unas palabras y dijo: ay de mí, que soy muerto, que soy un hombre mortal, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, sujeto a
ya, y que me ha permitido el Señor, me ha permitido ver esta tremenda visión y he podido ver al Señor. Y han visto mis ojos al Rey. Y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, es decir, él mismo se considera inmundo, sabe que está rodeado de gente pagana, de gente inmunda, y en medio de aquella situación dice, han visto mis ojos al Rey. Aleluya. Yahvé de los ejércitos. Entonces, en un momento en que el pueblo de Israel había quedado seguramente desamparado, ¿por qué? Porque se había muerto el rey que les había gobernado durante 52 años, ¿ya? Con todo lo que eso significaba, ¿ya? Un rey por aquel entonces, ¿no? La mayor parte de la gente, de las personas, casi seguramente no habían conocido a otro rey, porque 52 años son muchos años, ¿ya? Y un rey que gobierna por 52 años es algo casi inconcebible. Hoy en nuestros tiempos, pues no vemos un reinado, ¿verdad?, tan prolongado de un rey o de un presidente de gobierno de una nación actual, ¿no? Casi nadie había visto en aquella época otro rey. Y era normal que cuando el rey Uzías muere, entonces la gente se queda como diciendo, ¿qué va a pasar ahora, verdad? Este rey nos ha gobernado durante 52 años, ha sido una bendición, ¿verdad? Ha hecho prosperar la tierra de Israel, ha construido torres, baluartes, ha sembrado campos, ha levantado ejércitos, ha levantado industrias, ha levantado formas de comercio, ha levantado un montón y ha sido una bendición para nuestro pueblo, para nuestra nación. ¿Qué va a pasar ahora, verdad? La incertidumbre de cuando un rey se va, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ¿qué va a pasar con el nuevo rey, ¿no? ¿Cómo va a hacer las cosas? ¿O va a continuar con esta labor? ¿O vamos a estar mejor? ¿Vamos a estar peor? ¿Vamos a estar igual? ¿Cómo va a ser esto, no? Y entonces, esto casi seguro que toda la gente entró en miedo, en temor y en incertidumbre, esperando a ver qué iba a pasar después de la muerte del rey Uzías. Y en ese momento es cuando Dios precisamente llama a Isaías al ministerio. Y por eso te estoy dando toda esta explicación, para que un poco nos ubiquemos en el espacio. A veces hay que ver el contexto histórico de un texto bíblico para entender no lo que Dios nos quiere hablar en ese texto, ¿no? Y entonces lo primero que dice Isaías, ya lo he dicho, dice, vi yo al Señor sentado en un trono. La palabra trono es una palabra de reinado, ¿verdad? Un trono es un reino, un trono es un lugar alto, ¿verdad? El trono es el lugar donde se sientan los reyes. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que era un trono alto y ¿qué más? Y sublime, ¿ya? Y sus faldas, dice, llenaban el templo. Qué importante es esto, ¿no? El Señor lo primero que hace el Señor es que Isaías mire a dónde, hacia dónde miró Isaías para ver un trono. ¿Dónde tiene usted que mirar? ¿Hacia dónde tiene usted que mirar para ver un trono? Hacia arriba. Usted tiene que mirar hacia arriba. Si usted mira hacia abajo, no va a haber ningún trono. Va a haber el suelo, va a haber la tierra, va a haber los impedimentos y va a haber las cosas negativas. Entonces,
Lo primero que le hace el Señor o que provoca el Señor en Isaías es que levante sus ojos ¿a dónde? Al cielo, donde está el trono de Dios, y ese trono dice que es un trono alto y sublime y que sus faldas llenan el templo y que toda la tierra está llena de su gloria y que la tierra será llena de su gloria como las aguas cubren los mares, que dice la Biblia. Amén. Hace que mire a lo alto. ¿Y qué es lo que ve el profeta Isaías cuando mira a lo alto? Ve un trono alto y sublime y a un rey soberano sentado sobre ese trono. Amén. Hermanos, cuando miramos a lo alto, cuando miramos hacia arriba, las cosas van a cambiar, las circunstancias van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra visión cambia y nuestros pensamientos cambian, porque nuestros pensamientos son más bajos. Los pensamientos de Dios son más altos. Nuestros caminos son más bajos. Los caminos de Dios son más altos. Cuando Pedro miró las aguas y dejó de mirar a Jesús, sabemos lo que le ocurrió. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Que se hundió, ¿verdad? Pedro caminó sobre las aguas. El Señor le dijo, ven y camina sobre las aguas. Y Pedro obedeció a Jesús, miró a lo alto, miró al trono. No miró las circunstancias, no miró los impedimentos, no miró lo negativo, no miró. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos y tan no mirando hacia abajo que no conseguimos mirar y ver a Dios y nos hundimos en medio de las circunstancias adversas, ¿verdad? Y esas circunstancias adversas nos quieren envolver, abatir, hundir, aplacar y hacer perder la fe en el Señor y hacer perder el rumbo y el norte de nuestra vida. Así le ocurrió a Pedro en aquella situación y cuando perdió la mirada y bajó el rostro, ¿verdad? Entonces se hundió en medio de aquel mar porque empezó a dudar de Dios, y la duda ofende a Dios. Dejó de creer en aquel que le había dicho, ven a mí y camina sobre las aguas, que yo estoy ahí para sostenerte. Amén. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero levantó o bajó el rostro y entonces en ese abatimiento comenzó a hundirse y a desesperarse y a perder la visión y a perder el entusiasmo y a perder la vida de Dios en su corazón y a entrar en depresión o en tristeza como entran muchas personas cuando quitan la mirada de Jesús. Amén. Todo cambia cuando miramos a lo alto. Amén. Y por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses capítulo 3, dice, poned la mira, ¿en dónde? Dice, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque si pues, dice, habéis, Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Los que han resucitado con Cristo ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los que están muertos todavía solamente ponen la mira en las cosas de la tierra. Ponen la mira en la cuenta del Continental, en la cuenta del banco no sé qué, en la hipoteca, en el crédito, en el carro, en la casa y en tantas cosas más. Esa es su vida y de ahí su vida no pasa, no crece. Siempre mirando lo terrenal, siempre mirando la seguridad
terrenal en vez de mirar la seguridad que viene de arriba. Amén. Pero, mira, ya, ¿y esto cómo se hace, pastor? Es muy difícil dejar de mirar las cosas terrenales para empezar a mirar las cosas de arriba. Pues no es tan difícil, no es tan difícil. Es por la fe, amén. Es por la fe. Y la fe que profesamos no es una fe religiosa. Si no entendemos esto, quiere decir que nuestra fe solamente es un concepto de dogmas que hemos aprendido, que se nos ha enseñado, que hemos adquirido, una conducta moral religiosa, pero nuestra fe no trasciende. La fe tiene que trascender. ¿Cuánto dicen amén? La fe nos tiene que dar autoridad para ir más allá. La fe nos tiene que inspirar confianza para creer que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme sus riquezas en gloria. La fe nos tiene que dar la seguridad de que el Señor no nos va a desamparar y que el Señor siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Eso es la fe. Y la visión que recibe Isaías es majestuosa. Dice que ve ángeles, ya lo he dicho, por doquier gritando santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Y las puertas del templo donde Isaías estaba en ese momento, dice que temblaron literalmente, como esta noche ha habido un pequeño temblor, ¿verdad? Y algunos nos hemos asustado un poquito, ¿verdad? Pero dice que las puertas se estremecieron, ¿verdad? Y la casa, no pasó nada más, la casa no se derrumbó, fue como un aviso de Dios y entonces la casa se llenó de humo, como de la gloria y de la presencia del Señor. Amén. El Señor le estaba mostrando a Isaías que aunque el trono terrenal, y esta es la revelación que le estaba dando, le estaba diciendo, mira, aunque el trono terrenal haya quedado vacío ya en aquel momento, porque el rey Uzías ha muerto y el trono terrenal ha quedado vacío y entonces el pueblo estaba atemorizado, preocupado por la sucesión, etcétera, etcétera. El Señor le estaba mostrando que realmente el trono que importaba, que era que el trono que estaba en los cielos, ese trono no había quedado vacío, sino que ese trono estaba ocupado y era tan grande la manifestación del Señor porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, ocupaba ese trono y ese trono aún está ocupado y ese trono nunca va a quedar vacío. ¿Cuánto dicen amén? Estaba ocupado por un Dios alto y sublime. Amén. Estaba ocupado por un Dios que es 3 veces santo, 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 santo. Y por eso Dios le quería mostrar a Isaías que el trono que importaba, que realmente tenía importancia, mucho más que el trono político real, que había quedado vacío por la muerte de rey Uzías, pero que aun a pesar de ello, el trono que importaba en los cielos no había quedado vacío, seguía ocupado. Y era tan grande la manifestación del Señor que dice que sus faldas llenaban el templo. Amén. Ese es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Ese es el Cristo en el cual hemos creído. Ese es nuestro Adonai, nuestro Señor. Amén. Y hermanos, a veces las situaciones de cada día, los problemas, las frustraciones, las presiones que nos hacen perder la vista del Señor, nos nublan la vista y como que no vemos nada, ¿verdad? Pero hoy el Señor viene otra vez para ungir y limpiar nuestros ojos con colirio, para que veamos con su colirio santo y nos demos cuenta de que Él sigue siendo un Rey soberano que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Amén. Y es necesario que mantengamos y recuperemos la visión clara y por supuesto que recuperemos el trono, que el trono no se ha caído, que
que el trono no ha sido quitado, sino que el Rey permanece en ese trono y que podamos ver al Rey de Gloria siempre sentado sobre ese trono alto y sublime. Amén. Que no estamos solos. ¿Cuánto dicen amén? No estamos solos. Hay un Rey que se ocupa de nuestras vidas y ese es Jesucristo. Amén. ¿Lo crees? Pero continúa la visión y de repente el profeta se da cuenta de algo. Verso 5, cuando dice: ay de mí, que soy muerto. Qué bueno que dice que habitando en medio, que siendo inmundo y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han podido ver mis ojos al Rey. Aleluya. Qué bueno que nuestros ojos puedan ver al Rey. ¿Cuántos han visto aquí al Rey? Yahvé de los ejércitos. Quizás no como lo vio el profeta en esa manifestación tan gloriosa, pero no hace falta tener una visión tan excelsa como la que pudo tener Isaías. Se puede ver al Rey de muchas maneras en nuestra vida. Amén. Yo llevo viendo al Rey de Reyes en mi vida ya casi 30 años y lo veo cada día. Amén. Y no veo grandes cosas, no hay que ser místicos, ¿no? Sino hay que ver la realidad de que Jesucristo camina a nuestro lado y Él es el Rey de Gloria. Amén. Y que su trono está también sobre nuestra vida. Amén. Y que Él se ha sentado en el trono de nuestro corazón para reinar como Rey y como Señor. Amén. Cuando el Rey ocupa el trono, lo tiene que ocupar. El Rey no quiere ocupar una silla allí al final del templo. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Somos qué? Somos templos del Espíritu Santo, del Espíritu, ¿no? Y entonces el Rey se quiere sentar en el trono, ¿ya? En el trono. Sabes que aquí aquí en el centro de nuestros ojos, en el frontal, en la frente, hay un hueso que se llama el hipotálamo. Pues ahí es donde se tiene que sentar Cristo como Rey, aquí, en el hipotálamo de tu frente, para ponerle como frontal de tus ojos. Como la frente es la parte, cuando los atletas corren en el estadio, esas carreras de velocidad, ¿verdad? Usain Bolt, ¿qué hace Usain Bolt cuando llega a la meta? ¿Qué saca? El pie. ¿Ya? ¿Nos sacan qué? No, hay una cinta, ¿no? Y hacen la foto, esa finish, no totalmente exacta, ¿verdad? No, porque llegan muy igualados todos los corredores y el que primero pone y por eso sacan la frente, ¿verdad? Para ser el primero en cruzar la raya que determina los 100 metros lisos o los 500 metros. Y ese es el lugar donde Cristo se tiene que sentar. Amén. Si no está Cristo sentado ahí, mal asunto. Aleluya. Ay de mí que soy muerto. Siempre reconociendo nuestra debilidad. Siempre reconociendo nuestra condición como seres humanos mortales sujetos a debilidad. Reconociendo el señorío del Rey y el trono sobre nuestras vidas. Amén. Si no comenzamos desde la debilidad, desde el cimiento, si no menguamos para que Él crezca en nosotros, nunca podrá haber un trono levantado. Amén. Para que el trono sea levantado y restaurado en nuestra vida, tiene que haber en nosotros una actitud de menguar. ¿Se acuerdan las palabras que dijo Juan el Bautista cuando dijo en Juan capítulo 3, porque es necesario que yo mengüe, ¿para qué? Para que Él crezca. ¿Quién tiene que menguar? Para que crezca ¿quién? Cristo en nosotros. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo tengo que menguar para que Cristo pueda crecer en mí. ¿Y cómo puedo hacer para menguar? Que yo mengüe, que mi carne mengüe para que cada vez se le pueda ver más a quién, a Jesús en mi vida.
El año pasado ustedes jóvenes tuvieron un lema, creo, más de ti y menos ¿de quién? Menos de mí, es decir, más de Cristo y menos de mí. Ha pasado un año, yo estuve por acá y les pregunto a ustedes, ¿ha menguado usted para que Cristo crezca? ¿Cuánto ha crecido Cristo en su vida desde ese año? Desde ese lema, más de ti, más de Cristo y menos de mí. Hay diferentes formas para menguar, para que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguemos. Hay maneras, formas. Una de ellas y es una forma de menguar tremenda, es el servicio. Menguamos por medio del servicio. ¿Cuánto dicen amén? Cuando servimos a Dios, estamos de alguna forma menguando, seguro, menguando nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos desgastando no para nosotros, sino para el Señor, ¿verdad? Y el hombre exterior, dice la Escritura, que se va, ¿qué? Desgastando. Mientras el hombre exterior se va desgastando, ¿qué es lo que le pasa al hombre interior? Se renueva, dice, de día en día. El hombre exterior, cuando sirve, cuando se da por los demás, cuando se da por la obra de Dios, cuando trabaja por la obra de Dios, el hombre exterior se desgasta, se cansa, se debilita, pero hay un gran beneficio en eso, es que cuando eso sucede, lo que pasa es que el interior, el hombre interior, se renueva de día en día. ¿Y usted qué quiere más cuidar? ¿El hombre exterior o el hombre interior que usted lleva dentro? ¿El hombre carnal o el hombre espiritual? ¿Cuál quiere usted que crezca en su vida? El hombre espiritual, pues para ello tiene que menguar. Si no, no crece el hombre espiritual y se hace a través del servicio. El exterior se va consumiendo. Es como una pastilla de jabón, ¿verdad? ¿Cuántos usan jabón para bañarse? ¿Ya? La pastilla de jabón, la clásica, ¿no? Ahora hay geles y líquidos y no sé qué, pero hace años solo existía la pastilla de jabón, ¿verdad? Entonces la persona usa la pastilla de jabón, y la persona que recibe cuando usa la pastilla de jabón, recibe el beneficio, ¿verdad?, de la pastilla de jabón, que cada vez que usted la usa, no solamente le limpia, le lava y le proporciona higiene, pero ¿qué le pasa a la pastilla de jabón con el uso? Que se va, ¿qué? Se va desgastando, se va haciendo cada vez, ¿cómo? Más pequeña, cada vez va menguando, ¿verdad? Mientras usted recibe un beneficio, que es que usted recibe el beneficio de la limpieza, del buen olor y de la higiene en su cuerpo, la pastillita de jabón cada vez se va haciendo ¿cómo? Más pequeña, se va desgastando, va menguando, ¿verdad? Hasta el punto de que un día llega ¿a qué? A desaparecer. Ya no existe la pastilla de jabón. Usted la usó tanto, ¿verdad? Se benefició tanto de esa pastilla de jabón que cada vez fue menguando y se quedó en nada. Desapareció totalmente. Pues así somos tú y yo cuando servimos al Señor. Nos vamos desgastando tanto, pero ¿quién es el que recibe los beneficios? Tú mismo, porque es el Señor el que se recompensa y recibe los beneficios de tu servicio. Amén. ¿Cómo menguamos? Cuando nos ponemos en el altar del sacrificio. Decía el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un armario ropero grande de madera, lo coges y lo quemas, ¿verdad? Y queda reducido ¿a qué? A un puñado de ¿qué? A un puñado no de cenizas. Era un gran armario de 6 puertas, donde podías meter una gran cantidad de ropa, ¿verdad? Lo has quemado y se ha convertido en un pequeño puñado de cenizas.
mengua y se consume de tal manera que lo que queda de él no tiene nada que ver con lo que era antes de ser quemado. Amén. De tal manera ocurre en nuestras vidas. Cuando nos ponemos en el altar de Dios para sacrificarnos en el Señor, somos quemados también. Y ahí nuestras vidas empiezan a menguar, a menguar, a menguar. Amén. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Amén. A menguar, se ha dicho. Aleluya. ¿Cuántos quieren menguar o están dispuestos a menguar para que Cristo crezca en sus vidas? ¿Cuántos quieren ser como la pastilla de jabón o como el armario ropero que se quema y se convierte en cenizas? Pero no queremos ser pastilla de jabón, no queremos ser ese armario ropero que se quema al servicio de Dios. Amén. Después, como consecuencia de esto, va a ocurrir lo que ocurrió en los versículos 6 y 7 que hemos leído. Siempre debe haber un antes y un después en la vida y en la vida espiritual también. Voló hacia mí uno de los ángeles, uno de los serafines, tomó un carbón encendido del altar, versos 6 y 7, y dice, he aquí esto he tocado. Y tocó con ese carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, tocó mis labios y me dijo, ponga los versos 6 y 7, y dijo, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Amén. ¿Ha pasado ya esto en tu vida, que el Señor ha tocado ya con ese carbón encendido y ha quitado la culpa, ha quitado el dolor, ha quitado la mancha del pecado y ha limpiado tu alma? Porque si no, no puedes ver a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Y después de mirar hacia arriba y poder ver al Señor en su gloria y no preocuparse de la muerte del rey Uzías y haberse quedado desamparados políticamente, después Isaías se da cuenta de algo, y eso debe ser la experiencia que debemos tener, porque cuando uno está cerca del Señor nos damos cuenta de lo miserables que tú y yo somos. Amén. Y por eso Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Estas palabras nacen de un corazón que se da cuenta de su miseria. ¿Cuánto dicen amén? Que se da cuenta de su condición, que se da cuenta de que sin el Señor es un miserable. Y por eso, cuanto más cerca estamos del Señor, cuanto más cerca estamos del trono de Dios, más pequeños y más miserables nos vemos. Amén. Porque cuando más cerca estamos de la luz, es cuando más se puede ver nuestra suciedad. ¿Cuánto dicen amén? Cuando nos acercamos a la luz, ¿qué pasa? Que nuestras manchas son hechas, ¿qué? Manifiestas. Nuestra carnalidad, nuestra corrupción moral y espiritual se hace latente cuanto más nos acercamos a la luz. Si usted quiere que en su casa no se vea la suciedad, cierre todas las puertas, cierre todas las ventanas, extienda las cortinas, ¿ya? Y baje las persianas, ¿ya? Y cuanto más oscuridad, menos se va a ver la suciedad. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Claro, cuando no hay claridad, cuando todo está oscuro, no se ven las manchas, no se ve la suciedad, todo parece igual. Pero hay, amigo, cuando le pones luz a los espacios, cuando le pones luz a tu alma, cuando le pones luz a tu vida, cuando la luz se acerca a ti y más cerca estás de la luz, más se ven tus miserias, más se ven tus manchas, tus culpas. Y por eso muchos no se quieren acercar a la luz, para que sus malas obras... Y la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran como malas, para que sus malas obras no fueran reprendidas. Y por eso no vienen a la luz, no se acercan a la luz. Aleluya. Pero cuando nos acercamos al trono de Dios, esa luz
nos hace vernos cada día más miserables. Y es necesario, esa es otra forma de menguar. Cuando tú te ves miserable delante de Dios, delante de su trono. Y entonces dices, cuanto más cerca estamos del trono de Dios, más conscientes vamos a ser de nuestros pecados. Amén. Es como cuando decía, los que dejan a Jesús fuera de la puerta no son conscientes de su realidad, ¿verdad? Minimizan el pecado en sus vidas, no le dan importancia. Se piensan que Jesús es bueno y que Dios perdona y 70 veces 7 puedo ofender a Dios, que Dios me va a perdonar y puedo jugar con Dios y puedo seguir pecando y pecando y pecando, que Dios siempre me va a perdonar. Pues ahí, amigo, deja de jugar con la gracia de Dios, porque tal vez un día el Señor diga, hasta aquí, ya no más, ya no hay lugar para ti en este espacio, y te quedarás fuera de la puerta porque has dejado a Jesús fuera de la puerta durante mucho tiempo y no te has acercado al trono de Dios. Por eso es importante recuperar el trono de Dios en nuestras vidas y que el trono de Dios sea latente y que nosotros, como miserables gusanos de Jacob, nos veamos pequeños, insignificantes, como lo que somos, seres humanos, mortales, sujetos a debilidad. No hay nada bueno en nosotros. Si algo hay de bueno en nosotros es porque Dios lo ha puesto. Si hay algo santo en nosotros es porque Él ha puesto su santidad en nosotros. Si hay algo útil en nosotros es porque Dios lo ha hecho útil, no porque tú seas bueno, santo, útil o justo. No, no hay hombre bueno ni aun uno. Aleluya. Amén. Pero tienes que acercarte al trono de Dios. Aleluya. Si el profeta no se hubiera dado cuenta de esto, nunca hubiera podido ser usado por el Señor. No era suficiente haber visto al rey allí sentado en su trono con toda su majestad y santidad. Muchos han visto, pero no han sido experimentados en quebranto. Tuvo que ser quebrantado antes de ser ungido, porque nunca estaremos preparados para una responsabilidad en el Señor hasta que no caigamos de rodillas, quebrantados delante de Dios, y vivamos de rodillas delante de Dios. Amén. Hasta el día que no nos volvamos como niños delante de Dios y que digamos, es verdad, Señor, yo soy una persona que fallo, que no he hecho lo que debía de hacer, que no he hecho las cosas como las debía de haber hecho. Una persona que comete errores, pero aquí estoy con mi culpa. Manda, Señor, tu ángel en esta mañana que toque mis labios y que quite mi culpa y limpie mi pecado. Amén. Necesitamos darnos cuenta que somos seres caídos y perdonados para depender del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces comenzaremos a amar a los demás y a estimar a los demás. Comenzaremos a soportar las flaquezas de los demás igual que han soportado un día las nuestras, y vamos a tener la capacidad para restaurar las vidas porque son como nosotros. El apóstol Pablo dijo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Con espíritu de mansedumbre. Continuamos avanzando. Por último dice la palabra del Señor en el verso 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Fíjense, después de haber mirado hacia arriba y haber visto al Señor en el trono, después de reconocer su condición, después de recibir el toque del ángel con el carbón encendido, después de todo este proceso, ahora el Señor le dice, deja de mirar para arriba, ya has visto el trono, ya has visto al Señor sentado en el trono, ya has visto las faldas que llenaban el templo, ya has experimentado la experiencia de cómo la casa se ha llenado de humo, has visto los ángeles volando, has visto toda aquella tremenda visión. Ahora deja de mirar hacia arriba, ¿verdad? Y comienza a llevarle a mirar hacia adentro, hacia sí mismo,
¿verdad? Esa es la experiencia. Después de ver al Señor, el Señor te hace mirar hacia ti mismo y ahora el Señor lo lleva a mirar hacia afuera. Y el Señor le dice, ¿no? Después oí la voz del Señor y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Qué le estaba mostrando a Isaías? Le estaba mostrando lo que había, ¿verdad? La necesidad y que el Señor quería contar con él. ¿No? Y por eso le reta y la desafía y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Es decir, ahora dice, ahora ya no mires hacia arriba, o sea, ahora mira hacia afuera. Ya has tenido un encuentro, ahora mira hacia afuera y mira la necesidad, mira los campos que ya están blancos para la siega, mira la mies, mira la iglesia, mira la viña, mira la obra del Señor y respóndele al Señor positivamente, diciéndole, heme aquí, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras de mí. Amén. Después de esta experiencia, el profeta escucha la voz del Señor y el Señor le dice estas palabras, ¿no? Y esa voz sigue retumbando hasta el día de hoy. Y qué hermosa fue la respuesta que dio Isaías cuando dijo, heme aquí. Algunos dicen, heme aquí, pero hasta aquí. ¿Ya? Heme aquí, pero hasta aquí. De ahí no paso. Heme aquí, pero con limitaciones. No. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Eso es una rendición total y absoluta. Cuando uno dice, heme aquí, está diciendo, Señor, aquí estoy. No todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que soy es tuyo. No tengo nada en mí, ¿verdad? Todo es por ti y para ti. Heme aquí, Señor. Aleluya. Y claro, y no es fácil. Y por eso el verso 9 siguiente le dice el Señor, porque el Señor le dice luego al profeta, dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios le está dando un mensaje difícil a Isaías, porque el ministerio que Dios le dio a Isaías no fue un ministerio fácil, igual que el que le dio a Jeremías, ¿ya? Igual que lo que nos va a pedir a nosotros, ¿verdad? Dios le está diciendo, no es fácil, ¿verdad? Pero le estaba preparando, amén. ¿Y cómo lo hace? Pues viéndole al Señor sentado en el trono. Dios está con nosotros, amén. El trono no está vacío, aunque el trono humano quede vacío, el trono celestial sigue ocupado por un rey eterno y para siempre, amén. Pero ¿cómo traer el trono, y con esto termino, cómo traer el reino de Dios a tu casa? ¿Cómo hacer descender el trono de Dios a tu vida, a tu familia, a tu casa? ¿Cómo traer el cielo a la tierra? Como declara la oración de Jesús, nos enseñó cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en el trono. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también acá en la tierra, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y para ello quiero leer un salmo, el Salmo 132, de los versículos del 1 al 12. Dice, acuérdate, oh Yahvé, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Yahvé y prometió el fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Yahvé, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahvé, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro.
En verdad juró Yahvé a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Amén. Ser apasionados por la presencia de Dios. ¿Cuánta pasión tienes por la presencia de Dios en tu vida? Eso nos va a querer llevar a construir una casa, un lugar, para que habite su deidad, para que Dios habite en mí, para que el trono descienda a mi casa. El trono no va a descender a tu casa si tú no amas la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Él no va a venir a habitar en una casa que no anhela ser habitada. Él va a venir a habitar y a entronarse en una casa que ama y está desesperada por la presencia del Rey en su vida y que tiene pasión por Dios, pasión por el Señor y que ama la presencia de Dios en su vida más que cualquier otra cosa. Amén. Y el Señor viene a prepararte casa. Tu casa va a ser casa de Dios. Tus generaciones, como hemos leído, van a ser casa de Dios. ¿Cuántos quieren prepararle casa a Dios en la tierra? Amén. Y entonces, en el comienzo, David le jura a Dios. En el verso 11, pongan ahí el verso 11, dice, en verdad juró Yahvé a David y no se retractará de ello. Tu descendencia pondré sobre tu trono, ¿ya? Y luego Dios dio vuelta al juramento, porque cuando Dios encuentra a un ser humano, hombre o mujer, que vive en función de sus necesidades, Dios trae el cielo y todos los beneficios, ¿verdad?, a él y a su casa y a la tierra. Aleluya. Vamos a leer el verso 14. Dice entonces que David quiso preparar casa para Dios y ocurrió a la inversa, que Dios le preparó casa a David y además de eso le encendió como una lámpara por sus generaciones perpetuamente. Y eso lo dice en el verso 14, cuando Dios dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Verso 14, dice, aquí habitaré porque la he querido. Dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Así vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos daré voces de júbilo. Darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Amén. Dios dijo, este es siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Aleluya. Hermanos, queridos hermanos, hay gente que solo le da trabajo a Dios. Hay mucha gente que lo único que hace es darle trabajo a Dios. Y piensa además que Dios les tiene que servir, que Dios tiene que ser bueno con ellos, que Dios les tiene que bendecir. Pero hay gente que dice, Señor, ven al lugar de tu reposo. Hay gente que vive constantemente pensando que Dios tiene y debe la obligación, que Dios tiene la obligación de resolverles todos sus problemas, cuando ellos lo único que están haciendo es dándole constantemente trabajo a Dios. ¿Y sabes cómo le damos trabajo a Dios? ¿Quién sabe? Le hacemos a Dios jornalero de nuestros pecados, jornalero de nuestras iniquidades, jornalero de nuestras ofensas, jornalero de nuestras actitudes incorrectas y equivocadas. Y pensamos que Dios tiene que trabajar para nosotros, para perdonar y perdonar y perdonar y darnos una nueva oportunidad. Y Dios lo hace en su misericordia
Pero no podemos estar toda nuestra vida, hermanos, dándole trabajo a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tú no puedes estar toda tu vida dándole trabajo a Dios, cargando a Dios con tus pecados, porque Él ya cargó por ellos una sola vez en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Amén. Y que tu casa sea un lugar de reposo para Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios pueda decir, vengo a posarme aquí, porque es un lugar de paz, de reposo, un lugar limpio, un lugar de paz, un lugar donde no hay corrupción, un lugar donde yo puedo descansar, porque Dios también quiere descansar. Pero si le das trabajo constantemente, deja de dar trabajo a Dios con tus ofensas, con tus pecados, con tus caídas, con tus iniquidades constantemente. Dejemos de dar trabajo a Dios y empecemos a trabajar para Dios. Amén. No es lo mismo dar trabajo a Dios que trabajar para Dios. Hay algunos que no trabajan para Dios y solamente le hacen trabajar a Dios, cuando es todo lo contrario. Dios tiene que descansar y tú eres el que tienes que trabajar para Dios, el que tienes que servir a Dios. Y así es como menguas y Dios crece y crece y crece. Y el trono de Dios sigue ocupado en tu vida por un rey alto y sublime. Y sus faldas llenan el templo, y sus faldas llenan tu vida, y su espíritu llena tu vida, y los ángeles de Dios cubren tu vida. Allí eran muchos ángeles que tenían 6 alas, que con 2 volaban, que con 2 cubrían sus rostros, que con 2 cubrían sus pies. Amén. Que tu casa, que tu vida sea lugar de reposo para Dios. Amén. Aleluya. Que Dios pueda venir y reposar para que tu casa y mi casa sean bendecidas. Aleluya. Por eso David dijo en cierta ocasión, ¿qué casa te edificaré? Una de las cosas que hizo David primero, y con esto termino, es que cuando fue nombrado rey, no fue llevar seguidamente el arca que representa la casa de Dios, la presencia de Dios a su casa. ¿Qué hizo David? Fue a conquistar primeramente una ciudad, y después de conquistar aquella no ciudad, David comprendió una ley espiritual. Primero tengo que preparar un lugar y después la presencia de Dios va a venir. Amén. Pero si no preparamos lugar, la presencia de Dios no viene. Hay que preparar lugar. David lo entendió muy bien antes, cuando fue rey, y sabía que el arca de Dios había sido llevada, había sido quitada del pueblo de Israel, pero entendió que debía que preparar lugar primero, porque el arca de Dios no se puede posar sobre cualquier lugar. Tenía que preparar un lugar para que el arca de Dios regresara a la casa donde debía de estar, y por lo tanto la presencia de Dios regresara nuevamente a aquella casa. Amén. Toda persona que le prepara un lugar para que el rey venga, para que descienda a su trono y viene a quedarse y a habitar y a hacer morada. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Crónicas 13:3, y oramos. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Aleluya. Amén. Traigamos de nuevo, dice traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Traigamos de nuevo el arca de Dios a su casa, a nosotros, porque desde tiempo de Saúl no habían hecho caso de ella. Aleluya. Hay que traer el arca. Y el arca no la traían de cualquier manera, no la ponían no. El arca debía de ser traída ¿sobre qué? Sobre los hombros de los sacerdotes. Los hombros de los sacerdotes
traían el arca restaurada, la presencia de Dios restaurada sobre los hombros de los sacerdotes. Amén. Y así transportaban el arca de Dios a la casa de David. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.